Me llamo Jeremías, tengo 37 años, y nunca pensé que mi intento de construir puentes familiares terminaría así. Estaba fuera del lugar de la boda de mi hermanastra Natalia, una boda en la que yo había pagado $45,000, viendo como un guardia de seguridad sostenía fotos de mis hijos, Lily y Noé, con un letrero que decía no admitir sobre sus caritas inocentes. La traición me dolió más que cualquier cosa que hubiera sentido desde que perdí a mi esposa. Me di la vuelta, tomando las manos de mis hijos, y me alejé. Antes de seguir con esta historia, ¿desde dónde me estás viendo hoy? Dale like y suscríbete si alguna vez tu familia te ha traicionado después de que les has dado todo para ayudarlos. Créeme, lo que pasó después cambió todo. Mi historia familiar no es única, pero el dolor se siente solo mío. Cuando tenía 12 años, mis padres se divorciaron después de años de discusiones y silencios fríos. Papá se fue de la casa, dejándome con mamá en nuestro hogar suburbano en Massachusetts. 2 años después, cuando yo tenía 14, papá anunció que se iba a volver a casar. Verónica parecía amable al principio, educada, bien vestida y siempre sonriente. Tenía una hija, Natalia, que tenía 6 años cuando nuestros padres se casaron. Desde el principio, integrar nuestras familias fue difícil. Natalia, entendiblemente, tuvo problemas para adaptarse. Era una niña cuyo mundo había sido sacudido. Y de repente, tenía un hermanastro adolescente que representaba otro cambio que ella no había pedido. Intenté acercarme a ella. De verdad lo intenté. Le ofrecí jugar, ayudarla con la tarea, incluso asistí a sus eventos escolares cuando papá no podía ir. Pero Natalia dejó claro que me veía como competencia, no como familia. Mamá te quiere más que a mí, me acusó una vez, cuando tenía unos 8 años. Yo tenía 16, concentrado en las solicitudes para la universidad y en mi trabajo de medio tiempo en la tienda de tecnología local. Eso no es cierto, le dije. Tu mamá te quiere más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué siempre dice que debería ser más como tú?, respondió Natalia, con lágrimas en los ojos. No supe qué decir. Yo no le había pedido a Verónica que nos comparara, y me incomodaba pensar que lo hiciera. Con los años, me enfoqué en los estudios. Tuve la suerte de recibir una beca completa para el MIT, donde estudié ciencias de la computación y negocios. Esos años de universidad fueron intensos pero muy gratificantes. Por primera vez hice amigos verdaderos, personas que me valoraban por lo que era y no me veían como un estorbo o competencia. Mi compañero de cuarto, Marcos, se convirtió en mi amigo más cercano, el hermano que nunca tuve de sangre. Cuando visitaba mi casa en vacaciones, la dinámica no mejoraba. Natalia, ahora adolescente, casi no me reconocía. Verónica hacía comentarios como, ¿ves, Natalia? Jeremías consiguió una beca porque estudia. Tal vez debería seguir su ejemplo. Me revolvía por dentro, sabiendo que esas comparaciones solo aumentaban la distancia entre nosotros. Papá intentaba mantener la paz, pero rara vez se enfrentaba a Verónica. Solo está tratando de motivarla, decía cuando le comentaba lo incómodo que me hacía sentir esas comparaciones. Además, tú eres una buena influencia. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una prometedora startup de tecnología en Boston. A los 25 años, me casé con Isabel, mi novia de la universidad, quien trabajaba como diseñadora gráfica. Éramos jóvenes, enamorados y emocionados por construir nuestro futuro juntos. 2 años después nació nuestra hija Lily, y 3 años después nuestro hijo Noé. La vida parecía perfecta, hasta que dejó de serlo. Cuando Noé tenía apenas 1 año y Lily 4, Isabel comenzó a tener dolores de cabeza muy fuertes. Lo que pensamos que eran migrañas o estrés resultó ser un tumor cerebral agresivo. En menos de 6 meses después del diagnóstico, perdí al amor de mi vida, dejándome viudo con 2 hijos pequeños que no entendían por qué mamá no regresaba a casa. Esos años siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que equilibrar la crianza de mis hijos como padre soltero con mi carrera, que cada vez exigía más tiempo. Para entonces ya había iniciado mi propia empresa de software, desarrollando soluciones de seguridad para negocios. La empresa crecía constantemente, demandando más de mi tiempo justo cuando mis hijos más me necesitaban. Raquel, la hermana de Isabel,
se convirtió en mi salvavidas. Se mudó a un departamento cerca del mío y me ayudaba con los niños mientras yo trabajaba. Sin ella, no sé cómo hubiéramos sobrevivido esos primeros años de dolor. Durante todo ese tiempo, mi relación con mi familia política seguía complicada. Verónica ofrecía condolencias de manera superficial cuando murió Isabel, pero hacía muy poco esfuerzo por ayudar con los niños. Natalia, que para entonces estaba en la universidad, ni siquiera asistió al funeral, alegando que los exámenes eran demasiado importantes para perderlos. 3 años después de la muerte de Isabel, mi empresa fue adquirida por una corporación tecnológica más grande por una suma que aseguró la estabilidad económica de mi familia. De repente era rico, aunque ese logro se sentía vacío sin Isabel para compartirlo. Me quedé como consultor ejecutivo, lo que me daba más flexibilidad para estar presente para Lily y Noé. Fue entonces cuando las cosas con mi familia política empezaron a cambiar. De repente, Verónica llamaba más seguido. Papá comenzó a sugerir reuniones familiares, y Natalia, que antes no mostraba ningún interés en verme como su hermano, empezó a presumirme como su hermano exitoso frente a sus amigos. No era ingenuo, entendía que el cambio tenía más que ver con mi cuenta bancaria que con un deseo genuino de acercarnos. Aún así, por el bien de mi padre y porque quería que mis hijos tuvieran familia extendida, volví a involucrarme con cautela. Lily, ahora de 6, y Noé, de 3, merecían conocer a su abuelo, aunque eso implicara lidiar con Verónica y Natalia. Cuando Natalia anunció su compromiso con Bruno Ramírez, hijo de Héctor Ramírez, dueño de una exitosa cadena de hoteles de lujo en la costa este, me alegré sinceramente por ella. A sus 29 años parecía haber madurado un poco, y Bruno parecía ser una influencia positiva, educado, respetuoso y de una familia con valores sólidos. Poco sabía yo que ese compromiso iba a desencadenar los eventos que eventualmente me obligarían a redefinir todos los límites de mi vida. El anuncio del compromiso se dio durante una cena familiar en casa de mi padre. Natalia brillaba mientras mostraba un anillo de diamante que captaba la luz desde todos los ángulos. Bruno estaba a su lado, con el brazo alrededor de su cintura, orgulloso y un poco nervioso mientras conocía a la familia. Estamos pensando en una boda en primavera, anunció Natalia. Algo elegante y memorable. Felicidades, dije sinceramente, levantando mi copa en un brindis. Mis hijos, ahora de 9 y 6 años, aplaudieron emocionados con la idea de la boda. ¿Habrá un vestido de princesa?, preguntó Lily a Natalia. Por un momento, la sonrisa de Natalia titubeó, pero pronto se recuperó. Por supuesto, cariño, el más hermoso de todos. Mientras servían el café y el postre, Natalia comenzó a contar su visión de la boda. Una ceremonia en la histórica Hacienda Rosas, seguida de una recepción para 300 invitados, un vestido de diseñador, flores exóticas traídas desde Sudamérica. Una orquesta de 10 músicos y una luna de miel en las Maldivas. Suena bastante, comenté, calculando mentalmente el costo astronómico de todo eso. Bueno, solo planeamos casarnos una vez, dijo Verónica a la defensiva. Natalia merece la boda de sus sueños. Noté que Bruno se movía incómodo en su asiento. Todavía estamos ajustando el presupuesto, dijo diplomáticamente. Mis padres nos ofrecieron ayudar, pero queremos ser razonables. Una semana después, mi papá me llamó y me pidió reunirnos a comer, solo nosotros dos. Nos encontramos en un restaurante tranquilo cerca de mi oficina. Necesito preguntarte algo, hijo, comenzó, incómodo. Sabes que no preguntaría si no fuera importante. ¿Qué pasa, papá? Es sobre la boda de Natalia. Verónica y yo, bueno, no estamos en posición de contribuir mucho. Mi fondo de retiro se vio afectado por la caída del mercado y todavía estamos pagando la hipoteca de la casa. Esperé, ya sospechando a dónde iba esto. Natalia tiene el corazón puesto en esta boda. Y los padres de Bruno cubren la mitad, pero aún falta una cantidad significativa. Me miró con súplica. Sé que te ha ido bien, ¿considerarías ayudarnos por la familia? Mi primer instinto fue negarme. Natalia nunca me había tratado como familia cuando importaba. Pero la mirada esperanzada en los ojos de mi papá me hizo detenerme. Siempre había quedado atrapado en el medio, y a pesar de sus fallas, sabía que me quería. ¿De cuánto estamos hablando?,
pregunté. Unos 20,000, respondió, sin mirarme a los ojos. Era una cantidad considerable, pero no una que pusiera en riesgo mi seguridad financiera. Después de pensarlo un momento, acepté, diciéndome a mí mismo que lo hacía por mi papá, no por Natalia. Gracias, hijo. Esto significa muchísimo para mí, para todos nosotros. Lo que comenzó como 20,000 pronto creció. 2 semanas después de mi conversación con papá, Natalia me llamó directamente por primera vez en años. Jeremías, necesito tu consejo, comenzó, con una voz inusualmente cálida. El lugar que queríamos está ocupado en nuestra fecha, pero tienen su salón premium disponible. Solo que cuesta un poco más. ¿Cuánto más?, pregunté cansado. Solo 10,000 más. Pero vale totalmente la pena. Candelabros de cristal, pisos de mármol, una terraza con vista a los jardines. Contra mi mejor juicio, acepté cubrir la diferencia. Me dije a mí mismo que era una inversión en la armonía familiar. Luego vino la actualización del vestido, de un diseño de 5,000 a un vestido de alta costura de 15,000. Después, la lista de invitados se amplió de 300 a 400 personas. Las flores se volvían cada vez más exóticas, el menú más elaborado y la luna de miel más larga y lujosa cada vez. Natalia me buscaba directamente, siempre con una razón convincente de por qué la mejora era necesaria, siempre con un agradecimiento efusivo que desaparecía en cuanto el cheque se cobraba. Para cuando faltaba un mes para la boda, mi contribución ya había llegado a $45,000, más del doble de lo que habíamos acordado al principio. Durante todo este proceso, noté un patrón preocupante. Cada vez que estábamos en reuniones familiares, Natalia se mostraba distante y despectiva conmigo. Pero cuando necesitaba más dinero, llamaba o escribía mensajes llenos de calidez y gratitud. Verónica, mientras tanto, parecía dar por hecho mi contribución, como si fuera simplemente mi deber como el miembro exitoso de la familia. Durante una cena donde ambas familias se reunieron para discutir los arreglos finales, me encontré sentado junto a Héctor Ramírez, el papá de Bruno. Era un hombre impresionante, hecho a sí mismo, directo, con un enfoque serio que yo respetaba. Jeremías, y dijo mientras esperábamos los platos principales, Bruno me contó que fundaste SecureTech Soluciones. He seguido el progreso de tu empresa, un crecimiento notable antes de la adquisición. Me sorprendió y me agradó que conociera mi trabajo. Gracias, señor Ramírez. Fue un trabajo hecho con pasión. Llámame Héctor. Y me encantaría platicar contigo algún día sobre cómo implementar mejores sistemas de seguridad en nuestra cadena de hoteles. Pasamos media hora conversando sobre estrategia de negocios e integración tecnológica. Fue la charla más estimulante intelectualmente que había tenido en años en una reunión familiar. No pude evitar notar a Verónica observándonos con una envidia apenas disimulada. Más tarde, la escuché quejarse con mi papá. Se supone que debe ayudar con la boda de Natalia, no hacer networking con los Ramírez. A medida que se acercaba la boda, empecé a notar que mis hijos eran sistemáticamente excluidos de los planes. Al principio, Natalia había sugerido que Lily fuera dama de honor y Noé, paje, lo cual los emocionó muchísimo, pero esos papeles fueron reasignados discretamente a la sobrina y el sobrino de Bruno. Simplemente tiene más sentido que sea dentro de la familia de Bruno, explicó Verónica de manera despectiva cuando lo mencioné. Además, tus hijos todavía están procesando la muerte de su mamá. Una boda podría ser demasiado emocional para ellos. Me quedé impactado por su insensibilidad, pero decidí no discutir para mantener la paz. El colmo llegó 3 días antes de la boda, cuando Natalia llamó para pedir $5,000 adicionales para mejorar su luna de miel a una villa sobre el agua. Natalia, ya he contribuido con $45,000 para tu boda, dije firme. Eso es más del doble de lo que se discutió al principio. Lo sé, y estamos muy agradecidos, dijo rápido. Pero esto es lo último, te lo prometo. La villa tiene un piso de vidrio donde puedes ver los peces nadando debajo. Es única en la vida. Contra todo mi juicio, transferí el dinero, llevando mi contribución total a $50,000. La noche antes de la boda, en la cena de ensayo, me sentí cada vez más fuera de lugar. Me asignaron una mesa lejos de la fiesta principal.
Incluso los parientes lejanos de Verónica tenían un lugar privilegiado, y mis hijos ni siquiera fueron invitados, con la explicación de que la cena era solo para el cortejo nupcial. Cuando me iba, escuché una conversación entre Natalia y Verónica en el pasillo afuera de los baños. No me vieron agazapado a la vuelta de la esquina. ¿Estás segura de esto?, preguntaba Natalia. Ha pagado la mitad de la boda. Confía en mí, respondió Verónica. Esos niños van a armar un espectáculo. Son demasiado pequeños para quedarse quietos durante la ceremonia. Además, ¿realmente quieres que estén en todas tus fotos de boda? La gente hará preguntas, y todo el día se tratará de la historia trágica de Jeremías en lugar de tu momento especial. Tienes razón, suspiró Natalia. Se lo diré a la coordinadora mañana en la mañana. Nada de niños en la ceremonia ni en la recepción. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que acababa de escuchar. No solo planeaban excluir a mis hijos, que ya habían sido vestidos para la ocasión y habían practicado sus mejores modales durante semanas, sino que lo hacían a mis espaldas después de que yo había pagado la mitad de toda la extravagancia. Manejé a casa con un nudo de dolor y enojo en el pecho. No sabía cómo proceder, pero tenía la certeza de que se había cruzado una línea que no se podía deshacer. La mañana de la boda de Natalia amaneció brillante y despejada, un día perfecto de primavera que escondía la tormenta emocional que llevaba dentro. Apenas había dormido, debatiéndome entre enfrentar a Natalia por lo que había escuchado o simplemente no asistir a la boda. Pero al final decidí ir, por mi papá y porque no quería enseñarles a mis hijos que está bien romper compromisos, incluso cuando estás enojado. Ayudé a Lily a ponerse su vestido azul claro con cinturón de satén, su cabello oscuro arreglado en rizos cuidados que ella insistía que se veía como el de una princesa. Noé se movía inquieto mientras ajustaba su pequeño moño, su cabello rubio recién cortado el día anterior. ¿Habrá pastel, papá?, preguntó Noé por quinta vez esa mañana, su mente de 6 años concentrada en los postres de la recepción. Sí, amiguito. Si habrá pastel, le aseguré, forzando una sonrisa. Y ustedes dos recuerden sus mejores modales hoy. Este es un día importante para la tía Natalia. Lo sé, papi, dijo Lily con solemnidad. Ayer practiqué sentarme quieta durante 30 minutos completos. Me dolía el corazón al ver su inocencia y su esfuerzo. No tenían idea de que estaban a punto de ser lastimados por las mismas personas que deberían haberlos abrazado como familia. Mientras manejábamos hacia la Hacienda Rosas, recibí un mensaje de mi papá. Estamos sentados en la tercera fila del lado de la novia. Guardamos lugares para los 3. Eso me dio algo de esperanza. Tal vez Natalia y Verónica habían reconsiderado su cruel plan. Tal vez se habían dado cuenta de lo hiriente que sería excluir a 2 niños que ya habían experimentado una pérdida profunda en sus vidas. Llegamos a la hacienda, una mansión enorme con jardines impecables y un salón recién construido que brillaba con ventanales en la mañana de domingo. Los valets recibían los autos de los invitados y los meseros ofrecían champaña y sidra espumosa en bandejas de plata cerca de la entrada. Se ve como un castillo, susurró Lily, con los ojos abiertos de asombro. Tomados de la mano, nos acercamos a la entrada principal, donde un guardia de seguridad vestido de smoking revisaba los nombres en la lista de invitados. Cuando nos tocó, di mi nombre con confianza. Jeremías Hernández y niños. El guardia revisó la lista, luego levantó la mirada con el ceño fruncido. Se hizo a un lado y murmuró algo a otro miembro del personal, que desapareció adentro por un momento. Cuando regresó, traía lo que parecía una carpeta. Señor Hernández, está en la lista, dijo. Pero el primer guardia abrió la carpeta y me la mostró. Dentro había fotos impresas de Lily y Noé, fotos escolares de ese mismo año. En cada foto, con marcador rojo y grueso, estaban las palabras, no admitir. El mundo pareció detenerse. Sentí un rugido en los oídos mientras la sangre me palpitaba por las venas. Debe haber algún error, logré decir, consciente de que mis hijos estaban a mi lado, todavía sin entender lo que estaba pasando. Lo siento, señor, dijo el guardia, con un gesto de incomodidad genuina. La señorita Natalia fue muy clara. Ustedes pueden asistir, pero sus hijos no tienen permitido entrar al lugar. Miré a Lily y Noé, que empezaban a percibir que algo iba mal.
El labio inferior de Lily temblaba ligeramente mientras se pegaba más a mi lado. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó con vocecita temblorosa. En ese momento, la rabia y el dolor se chocaron dentro de mí. Saqué mi celular e intenté llamar a mi papá y a Verónica. Sin respuesta de ninguno. Incluso probé con el teléfono de Natalia, pero directo al buzón de voz. Sabía que probablemente estaba ocupada con los preparativos de la ceremonia. Mientras estábamos allí, sin saber qué hacer, noté que Héctor y Diana Ramírez se acercaban desde el interior. Al parecer, habían sido testigos del intercambio y vinieron a investigar. «Jeremías, ¿todo está bien?», preguntó Héctor, con expresión preocupada. No quería armar un escándalo ni arruinar el día de Natalia, a pesar de su crueldad. «Parece que hubo un malentendido sobre mis hijos asistiendo», dije con cuidado. Héctor miró la carpeta que todavía sostenía el guardia, y su expresión se ensombreció. «¿Puedo verla?», le pidió al guardia, con un tono que no dejaba espacio para negarse. Después de revisar las fotos y el mensaje cruel marcado en ellas, Héctor levantó la vista hacia mí, con una genuina expresión de shock. «No tenía idea», dijo en voz baja. «Esto es inaceptable». Pero el daño ya estaba hecho. Mis hijos habían visto sus propias fotos marcadas como criminales, y Lily lloraba en silencio mientras Noé lucía confundido y asustado. «Me voy a llevar a mis hijos a casa», dije firme. «Por favor, da mis disculpas a tu papá», agregó Héctor. «Claro», respondió, con el rostro preocupado. «Esto no está bien, Jeremías». Me di la vuelta, tomé las manos de mis hijos y caminamos de regreso al coche con toda la dignidad que pude reunir. Ninguno habló mientras los aseguraba en sus asientos. El camino a casa estuvo lleno de un silencio tan pesado que parecía aplastarme el pecho. «¿Por qué no nos quería la tía Natalia en su boda?», preguntó Lily finalmente, con voz pequeña y herida. «A veces los adultos toman decisiones malas», respondí con cuidado. «Pero esto no tiene nada que ver contigo. No hicieron nada malo». «¿Hicimos algo malo?», insistió Noé. «Nadie. Para nada. Esto es cosa de adultos, que no tienen nada que ver con ustedes. Mi nombre es Jeremías, tengo 37 años, y nunca pensé que mi intento de construir puentes familiares terminaría así. Estaba afuera del lugar de la boda de mi hermanastra Natalia, una boda para la que había pagado $45,000, viendo como un guardia de seguridad sostenía fotos de mis hijos, Lily y Noé, con un cartel que decía no admitir sobre sus caras inocentes. La traición me dolió más que cualquier cosa que hubiera sentido desde que perdí a mi esposa. Me di la vuelta, tomando las manos de mis hijos, y me alejé. Después de un par de horas fingiendo normalidad, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un número que no reconocía. «Jeremías Hernández, ¿quién habla?», contesté profesionalmente. «Jeremías, habla Héctor Ramírez». Su voz era cortante y formal. «Creo que deberías saber que la boda se canceló». Casi dejó caer el teléfono. «¿Qué?». Después de que se fueron, hablé con Bruno sobre lo que pasó. Él no tenía idea de las instrucciones de seguridad sobre tus hijos. Cuando se enteró, y cuando le conté el alcance de tu contribución económica para este evento, confrontó a Natalia. En lugar de regresar directo a una casa vacía llena de preguntas que no podía responder, hice un desvío a su heladería favorita y después una visita improvisada al parque. Traté de concentrarme en crear un momento positivo que borrara el rechazo, pero mi mente seguía regresando a esas fotos con su mensaje cruel. Me senté pesadamente en un banco del parque, viendo a mis hijos jugar en los columpios, completamente ajenos al drama que estaba ocurriendo. «Lo siento», dije automáticamente, aunque no estaba seguro de por qué me disculpaba. «No lo hagas», respondió Harold firmemente. «No tienes nada de qué disculparte. Te llamo porque Natalia, Verónica y tu papá te están buscando. También vienen hacia tu casa», ¿recuerdas la frase? «Arregla este desastre». Cerré los ojos un momento. «Gracias por avisarme», dije. «Una cosa más», agregó Harold, con la voz fría. «Van a tu casa a suplicarte. No abras la puerta. No merecen tu perdón. Hoy no». Después de colgar, me quedé mirando a mis hijos unos minutos más, procesando lo que acababa de pasar. La boda,
para la que había pagado $50,000 y que había causado semanas de estrés y dolor, había sido cancelada. Una parte de mí se sentía vindicada porque la crueldad de Natalia había quedado al descubierto. Pero otra parte se sentía profundamente triste por todos los involucrados, mi papá, Bruno, e incluso Natalia, cuyo día especial ahora estaba arruinado, en gran parte por sus propias acciones. Eventualmente llamé a mi amigo Marcos y le expliqué brevemente la situación. Él de inmediato se ofreció a cuidar a los niños en una pijamada con sus hijos, dándome espacio para enfrentar la inevitable confrontación. Gracias, amigo, le dije agradecido. Los recogeré mañana en la mañana. Tómalo con calma, me aseguró Marcos. Y Jeremías, recuerda, tú no causaste esto. Has sido más que generoso con gente que no lo valoró. Después de dejar a los niños en la casa de Marcos con mochilas de emergencia improvisadas, finalmente me dirigí a mi casa, preparándome para lo que viniera. La casa se sentía inusualmente silenciosa al regresar. Caminé por los cuartos, encendiendo las luces mientras se acercaba la tarde, sintiendo una mezcla extraña de emociones, enojo, dolor. Alivio porque mis hijos estaban a salvo del drama y una creciente sensación de determinación de que las cosas necesitaban cambiar. La primera llamada llegó mientras preparaba café en la cocina. El nombre de mi papá apareció en la pantalla. Dejé que entrara el buzón de voz. Luego llamó Verónica, y después mi papá de nuevo. Silencié mi teléfono y me senté en la barra de la cocina, tomando mi café y tratando de ordenar mis pensamientos. Cuando finalmente revisé mis mensajes una hora después, había 7 mensajes de voz y 16 mensajes de texto. Los mensajes de voz iban desde la confusión de mi papá, ¿dónde estás? La boda se retrasó y todos te están buscando, hasta las acusaciones de Verónica, ¿cómo pudiste arruinar el día especial de Natalia así? Y finalmente, la propia Natalia. Llorando e incoherente sobre que Bruno la había dejado en el altar. Los mensajes de texto contaban una historia similar de crisis creciente, sin reconocer la causa real, la exclusión deliberada de mis hijos de un evento que yo había financiado en gran parte. Estaba pensando en cómo responder cuando sonó el timbre. Revisé la cámara de seguridad en mi celular y vi lo que más temía, Natalia, aún con su vestido de novia, ahora algo despeinada, Bruno incómodo pero presente, mi papá con la mano en el hombro de Natalia. Y Verónica a un lado, con los brazos cruzados y actitud defensiva. Tomé la decisión de no abrir. Todavía no. Necesitaba que entendieran que las acciones tienen consecuencias y que no podían simplemente exigir un perdón inmediato. El timbre sonó de nuevo, seguido por golpes en la puerta. Entonces escuché la voz de mi papá llamando desde afuera. Jeremías, por favor. Necesitamos hablar sobre lo que pasó. Fue un malentendido. Me quedé en silencio, moviéndome hacia la ventana de la sala, donde podía verlos en el porche, pero ellos no podían verme fácilmente a través de las cortinas transparentes. Esto es ridículo, escuché decir a Verónica. Obviamente no está en casa. Estamos perdiendo el tiempo. Está en casa, insistió Natalia, con la voz cargada de lágrimas. Su carro está en el garaje. Lo vi. Más golpes, más gritos de mi nombre. Observé cómo la fachada de unidad familiar en mi porche empezaba a resquebrajarse bajo la tensión. Esto es tu culpa, de repente Natalia se volvió contra Verónica, subiendo la voz. Fue tu idea prohibir a los niños. No me eches toda la culpa a mí. Estuviste de acuerdo en que era necesario, respondió Verónica. Tú misma dijiste que no querías que esos niños hicieran un escándalo o quitaran atención de ti. Yo nunca lo habría hecho si hubiera sabido que me costaría a Bruno, sollozaba Natalia, su maquillaje cuidadosamente aplicado creando rayas oscuras en su rostro. Mi papá trató de intervenir. Por favor, las dos. Esto no ayuda. Tenemos que disculparnos con Jeremías y ver cómo arreglamos esto. ¿Arreglarlo?, se burló Verónica. Tu hijo fue el que le dijo al papá de Bruno sobre el dinero. Saboteó deliberadamente la relación de Natalia. Sentí un surge de enojo. No le había dicho nada a Héctor sobre mi contribución económica. Debió haberse enterado de otra manera. Bruno, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. No fue así, y lo sabes.
Mi papá le preguntó a la coordinadora de la boda sobre los pagos finales cuando vio a Jeremías irse. Le preocupó que algo estuviera mal. Ahí se enteró de quién estaba pagando todo. Natalia se volvió contra él. No tenías que cancelar la boda. Yo la cancelé porque me di cuenta de que no sé quién eres realmente, respondió Bruno, con la voz firme a pesar de la tensión. La mujer con la que pensé casarme no habría excluido a niños inocentes de un evento familiar, especialmente niños que ya habían perdido a su mamá. Y tampoco lo haría con alguien que pagó generosamente la mitad de nuestra boda. 50,000 dólares, Natalia, lloró. ¿Pagó 50,000? ¿Sabes lo que significa ese dinero para alguien como él? Nada. Probablemente gasta eso en un fin de semana de vacaciones. Sentí un estremecimiento con sus palabras, el descarado sentido de derecho que me dejaba sin aliento, incluso después de años de verlo. No se trata de eso, Natalia, dijo mi papá en voz baja. No es por la cantidad. Es por respeto y agradecimiento. Jeremías merecía algo mejor, y sus hijos también. Continuaron discutiendo en mi porche por casi una hora, con voces subiendo y bajando, echándose la culpa unos a otros. Eventualmente, incluso Natalia pareció agotarse de tanto drama. No va a abrir la puerta, dijo finalmente, con derrota en la voz. Vámonos. ¿A dónde?, preguntó Verónica. El lugar ya está cerrado. Todos los invitados ya se fueron. No sé, mamá. Tal vez de regreso a la casa, para poder cambiarme de este vestido ridículo que costó más que el carro de algunas personas. Los observé mientras se iban, sintiéndome extrañamente vacío. No había satisfacción en su malestar, solo un cansancio profundo, hasta los huesos, por los años de manipulación emocional y sentido de derecho que había permitido en mi afán de mantener la paz. Esa noche, solo en mi casa, me permití sentir todo el peso de lo que había pasado. Lloré por primera vez en años, no solo por el dolor de hoy, sino por todas las veces que había comprometido mi propio bienestar y, ahora, la seguridad emocional de mis hijos. En busca de aprobación de personas incapaces de darla. Por la mañana, revisé mi correo y encontré un mensaje de Bruno. Jeremías, quiero disculparme personalmente por lo que pasó ayer. No tenía idea de los arreglos financieros de la boda. Natalia me dijo que sus padres cubrirían su parte. Tampoco sabía nada sobre las instrucciones con respecto a tus hijos hasta que mi papá me lo mencionó. Lamento profundamente el daño que esto causó a ti y a tu familia. Aunque me importa Natalia, no puedo construir una vida con alguien que trate así a la familia. Espero que entiendas que mi familia no se maneja de esta manera, y les deseo a ti y a tus hijos todo lo mejor. Sinceramente, Bruno. Fue un mensaje generoso de alguien atrapado en una situación difícil. Aprecié su honestidad y respondí brevemente, asegurándole que no guardaba resentimiento hacia él ni su familia. Más tarde esa mañana, Héctor Ramírez llamó de nuevo. Espero que estés bien hoy, dijo cuando contesté. Dentro de lo que se puede, respondí honestamente. Lo que dije ayer sobre implementar tus soluciones de seguridad en nuestra cadena de hoteles, lo decía en serio, continuó Héctor. Dejando los negocios de lado, me ha impresionado cómo has manejado toda esta situación. Si estás dispuesto, me gustaría invitarte a comer algún día. Me he dado cuenta de que necesito amigos con integridad. Sus palabras fueron inesperadas, pero bienvenidas. Me gustaría, Héctor. Gracias. Después de recoger a mis hijos en la casa de Marcos y asegurarles varias veces que nada de lo de ayer era su culpa, comencé a darme cuenta de que este fiasco de la boda, doloroso como fue, podría haber sido el catalizador que necesitaba para finalmente establecer límites saludables con mi familia política. La semana siguiente a la boda cancelada fue intensa. Lo que comenzó como un conflicto familiar privado rápidamente se volvió algo más grande y público de lo que podía imaginar. El lunes por la mañana, mi papá apareció en mi oficina sin avisar, con el rostro cansado, marcado por el estrés y la falta de sueño. Necesitamos hablar, hijo, dijo mientras mi asistente lo llevaba a mi oficina privada. Esto ya ha durado demasiado. Le hice un gesto para que se sentara. Estoy de acuerdo, papá. Ha durado demasiado. Natalia está devastada. Apenas come, apenas duerme.
Su vida está hecha un desastre. Se inclinó hacia adelante, con expresión suplicante. Tienes que hablar con Bruno. Convéncelo de que todo fue un malentendido. Lo miré sin poder creer lo que decía. Un malentendido, papá. Ella dio instrucciones explícitas al guardia de seguridad para que no dejaran entrar a mis hijos, tus nietos. Después de que yo pagué $50,000 por su boda, ¿cómo puede ser eso un malentendido? Se puso nerviosa. Eso es todo. Estaba preocupada por que la ceremonia fuera perfecta. Tan perfecta que no podía incluir a 2 niños bien portados que estaban emocionados por ver a su tía casarse. Negué con la cabeza. Esto ya no se trata de la boda. Esto es un patrón de comportamiento que ha estado pasando durante años y yo lo he permitido tratando de mantener la paz. La expresión de mi papá se endureció. ¿Entonces vas a abandonar a tu hermana cuando más te necesita? Hermanastra, corregí suavemente. Y no la estoy abandonando. Estoy estableciendo límites. Hay una diferencia. Se fue enojado y decepcionado, lo que dolió más de lo que quería admitir. Más tarde ese día, descubrí que Verónica había llevado el conflicto a las redes sociales, publicando una narrativa cuidadosamente elaborada que me pintaba como el villano que había saboteado deliberadamente la boda de Natalia por celos de toda la vida. Amigos y familiares que solo habían escuchado la versión de Verónica empezaron a llamar y enviar mensajes. Algunos curiosos, otros indignados en defensa de Natalia. Incluso contactos de trabajo mencionaron haber visto las publicaciones, creando una situación incómoda que nunca había querido. Mientras tanto, los amigos de Natalia se tomaron la justicia por su mano, dejando reseñas negativas en las redes sociales de mi empresa y enviando mensajes que iban de lo crítico a lo acosador. La situación se volvió aún más preocupante cuando Lily llegó a casa de la escuela llorando, porque una compañera, cuya mamá era amiga de Verónica, le había dicho que no era bienvenida en la boda de su propia tía porque era una niña problemática. Esa tarde me senté con mis 2 hijos e intenté explicar la situación de manera adecuada para su edad. A veces los adultos no se comportan muy bien, les dije mientras nos sentábamos en el sofá. Lo que pasó en la boda no tenía que ver con ustedes. Fue sobre adultos tomando decisiones equivocadas. ¿Pero por qué la tía Natalia no nos quería ahí?, insistió Lily, su mente de 9 años tratando de entender el rechazo. La tía Natalia estaba muy enfocada en tener un día perfecto a su manera, expliqué con cuidado. Pero eso no hace que su decisión esté bien. Estuvo mal excluirlos. Y muchas personas, incluyendo a Bruno y sus padres, estuvieron de acuerdo en que estuvo mal. Noé me miró con ojos serios. ¿Por eso no se casaron, por nuestra culpa? No, amigo, dije firme, acercándolo a mí. No se casaron porque Bruno se dio cuenta de que Natalia no estaba siendo amable ni considerada con su familia. Eso no tuvo nada que ver con ustedes y todo que ver con las decisiones de la tía Natalia. La conversación ayudó, pero podía ver que ambos niños todavía estaban procesando el dolor. Después de consultar con Raquel, organicé que se reunieran con una terapeuta familiar especializada en ayudar a niños a manejar emociones complejas y dinámicas familiares complicadas. La doctora Jennifer Morales era cálida y cercana, estableciendo rápidamente una buena conexión con Lily y Noé. Después de la primera sesión, pidió hablar conmigo en privado. Tus hijos son notablemente resilientes, me dijo. Pero están cargando con mucha confusión sobre su lugar en la familia extendida. Lily, en particular, parece haber interiorizado algunos mensajes sobre ser demasiado o estorbar. Sus palabras me rompieron el corazón. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos? Continúa siendo la presencia constante y amorosa que claramente eres, aconsejó la doctora Morales. Pero también considera cuánto contacto con tu madrastra y tu hermanastra es saludable en este momento. Los niños son perceptivos, saben cuando alguien realmente no los quiere. Su consejo confirmó lo que ya estaba pensando, era momento de ser más selectivo con las interacciones familiares, poniendo el bienestar emocional de mis hijos por encima de mantener las apariencias. La situación se complicó más cuando recibí una carta del lugar de la boda exigiendo el pago de los cargos por cancelación. Según su contrato, el saldo pendiente más una multa considerable debía pagarse aunque el evento no se llevara a cabo. Reenvié la carta a mi abogado, quien me aconsejó que,
Dado que yo no había firmado ningún contrato con el lugar, esos habían sido ejecutados por Natalia y Bruno, no tenía obligación legal de cubrir esos costos. También sugirió documentar todas mis contribuciones previas por si el asunto avanzaba más. Te recomiendo enviar una carta formal detallando los pagos que ya hiciste y dejando claro que no cubrirás costos adicionales relacionados con el evento cancelado, me dijo Marcos. Le di autorización para redactar y enviar la carta, copiando a Natalia, a mi papá y a la administración del lugar. Esta respuesta legal provocó otro enfrentamiento con mi papá, quien llamó esa misma noche, con evidente enojo en la voz. ¿Cómo pudiste involucrar abogados en un asunto familiar?, exigió. ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo a Natalia? Papá, dije tratando de mantener la calma, ya contribuí con $50,000 a una boda que ni siquiera se llevó a cabo por decisiones de Natalia y Verónica. No soy legalmente responsable de los cargos por cancelación y no me voy a dejar manipular para pagarlos. Esto no es por el dinero, acusó. Esto es para castigar a Natalia. No, se trata de consecuencias, corregí. Las acciones tienen consecuencias. No estoy castigando a nadie. Simplemente no estoy protegiendo a Natalia de los resultados naturales de sus decisiones. Hubo una larga pausa antes de que mi papá hablara de nuevo, con la voz más baja y controlada. Tengo que decirte algo, Jeremías. Algo de lo que no estoy orgulloso. El estómago se me tensó de aprensión. Yo sabía sobre el plan de excluir a tus hijos, admitió. Verónica y Natalia lo discutieron conmigo la semana antes de la boda. No las detuve. Pensé que nunca te enterarías y que dejarías a los niños con Raquel por el día mientras tú asistías solo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Sabías y no dijiste nada? Intentaba mantener la paz, dijo, repitiendo la misma frase que yo había usado durante años para justificar mi propio comportamiento permisivo. No quería molestar a Natalia antes de su boda. ¿Entonces estabas dispuesto a lastimar a tus nietos? La tristeza y el dolor eran audibles en mi voz. No lo pensé de esa manera en ese momento, dijo en voz baja. Ahora veo lo equivocado que estaba. Después de una larga y dolorosa conversación, mi papá me dio lo que se sentía como un ultimátum. Jeremías, sé que se cometieron errores de todos lados, pero familia es familia. Si no puedes encontrar en tu corazón el perdón hacia Natalia y seguir adelante, no sé cómo podremos continuar como antes. Tal vez no podamos, papá, respondí suavemente. Tal vez no deberíamos. La llamada terminó sin una resolución, dejándome con la dura realización de que establecer límites saludables podría significar perder relaciones que había pasado años tratando de conservar. En medio de esta crisis familiar, recibí un apoyo inesperado de los padres de Bruno. Diana Ramírez envió un hermoso arreglo de flores con una nota expresando su admiración por cómo estaba manejando una situación tan difícil con dignidad. Haroldo me llamó para ver cómo estaba y me invitó a jugar una ronda de golf, durante la cual compartió su experiencia y consejos sobre cómo manejar dinámicas familiares difíciles. Más sorprendente aún fue la cantidad de familiares lejanos que se comunicaron en privado para expresarme su apoyo después de escuchar la historia completa. Mi tía Patricia, hermana de mi mamá, a quien no veía desde hacía años, llamó para decirme que siempre había estado preocupada por la relación con Verónica y Natalia. Tu mamá estaría orgullosa de ti por proteger a tus hijos, me dijo, y no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Siempre me preocupó que Ricardo, tu papá, pasara por alto el mal comportamiento solo por mantener la paz. Justo cuando parecía que las cosas se estaban calmando, Natalia apareció en mi casa sin avisar un sábado por la tarde, cuando los niños estaban en casa. Abrí la puerta, manteniendo el seguro puesto. Natalia, ahora no es buen momento, dije firmemente. Por favor, Jeremías suplicó, con el rostro mostrando el desorden emocional por el que estaba pasando. Necesito hablar contigo. Bruno no me contesta, el lugar amenaza con demandarme, y mis amigos empiezan a hacer preguntas que no sé cómo responder. Lamento que estés pasando por eso, le dije sinceramente. Pero mis hijos están en casa y, después de lo que pasó, no creo que sea apropiado que estés aquí, tía. La voz de Noé vino desde atrás. ¿Quién está en la puerta? Antes de que pudiera contestar, Natalia gritó. Noé, soy la tía Natalia, ¿le puedes decir a tu papá que me deje pasar? Necesito hablar con él.
Me volteé y vi a mis dos hijos en el pasillo, con los ojos abiertos de sorpresa. Lily dio un paso instintivo hacia atrás. El dolor del día de la boda todavía estaba fresco. Eso no está bien, Natalia, dije, con la voz baja y controlada. No intentes usar a mis hijos para manipularme. No estoy manipulando a nadie, gritó ella, con la voz elevándose. Solo quiero explicar. Quiero disculparme. Noé comenzó a llorar, confundido y alterado por la tensión. Lily le puso un brazo protector alrededor y lo llevó de regreso hacia la sala. Tienes que irte, le dije a Natalia firmemente. Si quieres disculparte, puedes escribir una carta o llamarme cuando los niños no estén presentes. Pero ahora mismo estás causando más daño. Les has vuelto a todos en mi contra, acusó, con lágrimas recorriendo su rostro. Mi vida está arruinada y ni siquiera me das 5 minutos. Cerré la puerta, con el corazón latiendo a 1000. Por la ventana, observé cómo Natalia finalmente regresaba a su carro y se iba. El encuentro me dejó conmocionado, pero más seguro que nunca de que necesitaba hacer cambios importantes para proteger a mi familia. Esa noche, después de que los niños se acostaron, me senté con un cuaderno y comencé a trazar un plan. Quedó claro que un distanciamiento temporal de mi familia política podría ser necesario para el bienestar de todos, especialmente de mis hijos. El enfrentamiento con Natalia en la puerta de mi casa se convirtió en un catalizador para el cambio. A la mañana siguiente llamé a la doctora Morales y agendé una consulta de emergencia para hablar sobre cómo el incidente podría haber afectado a Lily y Noé. Los niños son increíblemente resilientes, me recordó durante nuestra reunión. Pero también son muy sensibles al conflicto, sobre todo cuando involucra a familiares. La escena en tu puerta probablemente reforzó sus sentimientos de rechazo y confusión. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad por su bienestar emocional. ¿Has pensado en crear algo de distancia física temporalmente?, sugirió. A veces un cambio de ambiente ayuda a que todos se reacomoden y vean las cosas con otra perspectiva. Sus palabras coincidían con lo que yo ya había estado pensando. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada de Haroldo. Jeremías, espero no estar entrometiéndome, comenzó. Pero he estado pensando en tu situación. Nuestro grupo de hoteles está ampliando su infraestructura de seguridad digital en todas las propiedades. Y necesitamos a alguien que entienda tanto la parte técnica como la atención al cliente para supervisar la implementación. Sería un proyecto de consultoría de 3 meses, basado en la oficina principal en Chicago. ¿Te interesaría algo así?, preguntó Haroldo. El momento parecía casi providencial. Eso en realidad es algo que me gustaría explorar, Haroldo. Mis acuerdos de consultoría actuales son flexibles, y un cambio de ambiente podría ser bueno para mi familia en este momento. Excelente, respondió Haroldo, sonando satisfecho. Haré que mi equipo te envíe todos los detalles. Y Jeremías, nuestro alojamiento corporativo incluye departamentos familiares con excelente seguridad, por si eso es un factor a considerar. Le agradecí, apreciando su forma cuidadosa de entender mi situación sin necesidad de que lo explicara todo. Cuando les conté la idea de mudarnos temporalmente a Lily y Noé, sus reacciones fueron mixtas. Noé se emocionó con la aventura de vivir en una nueva ciudad, mientras que Lily tenía más dudas. ¿Y la escuela, y la tía Raquel?, preguntó con ansiedad. Tu escuela accedió a que hagas clases a distancia durante un trimestre, le expliqué. Y la tía Raquel cree que es buena idea que tengamos un tiempo fuera. Incluso podría venir a visitarnos a Chicago. ¿El abuelo se va a poner triste?, preguntó Noé, con su carita seria. La pregunta me atravesó el corazón. A pesar de todo, todavía les importaba su abuelo. Sí, el abuelo nos va a extrañar, le dije honestamente. Pero a veces las familias necesitan un poco de espacio para acomodarse. Esto no es para siempre. Mientras nos preparábamos para la mudanza temporal, me concentré en hacer la transición lo más suave y positiva posible para los niños. Investigamos actividades divertidas en Chicago, encontramos un departamento familiar en un edificio seguro cerca de un parque, y mandamos sus juguetes y libros favoritos para que llegaran antes. El día antes de nuestra salida, mi padre apareció en la casa sin avisar. Te estás escapando, me acusó apenas abrí la puerta. Te llevas a mis nietos al otro lado del país sin siquiera hablarlo conmigo.
No me estoy escapando, papá, respondí con calma. Estoy aceptando un puesto de consultoría temporal que, de paso, nos da un poco de espacio para procesar lo que pasó. Esta es también la casa de Verónica y Natalia, argumentó. No puedes esperar que desaparezcan de nuestras vidas por un error. No fue un error, corregí suavemente. Fue la culminación de años de falta de respeto y sentido de derecho, y no espero que desaparezcan. Espero que asuman responsabilidad por sus acciones y demuestren un cambio genuino antes de volver a tener acceso a mis hijos. La expresión de mi padre se suavizó un poco. Los extraño, Jeremías. Y te extraño a ti. Extraño al padre que creí tener, admití. El que pensé que siempre protegería a sus nietos, incluso si eso significaba enfrentarse a su esposa y a su hijastra. Hablamos casi 2 horas, profundizando en la dinámica familiar más de lo que jamás lo habíamos hecho. Mi padre reveló sus propias inseguridades sobre su segundo matrimonio, su miedo a quedarse solo si desafiaba demasiado a Verónica, y su culpa por no estar más presente durante mi infancia. He estado tratando de compensar mis fallas con tu madre manteniendo feliz a Verónica, confesó. Pero al hacer eso, fallé contigo y con tus hijos. Ahora lo veo. Aunque la conversación fue dolorosa, se sintió como el primer intercambio honesto que teníamos en años. No resolvimos todo, pero alcanzamos un entendimiento frágil. Este tiempo separado sería para reflexión y crecimiento, no solo como castigo. Al irse, mi padre me abrazó fuerte. Cuida de esos niños, dijo con voz áspera por la emoción. Y cuida de ti mismo. Eres mejor padre de lo que yo fui. Yo también aprendí cosas buenas de ti, papá, le aseguré, y lo decía de verdad, a pesar de todo. En nuestro último día en la ciudad, mientras finalizaba los preparativos para empacar, sonó el timbre. Abrí y encontré a Bruno parado solo en el porche. Bruno, dije, sorprendido. No esperaba verte. Espero que esté bien que haya venido, dijo él, incómodo pero decidido. Quería hablar contigo antes de que te mudes temporalmente. Marcus me comentó que se mudarían por un tiempo. Lo invité a pasar, curioso por saber que lo traía a mi puerta. Quiero que sepas que con Natalia hemos terminado oficialmente, dijo una vez que nos sentamos en la sala. Intenté entender su perspectiva y trabajar lo que pasó, pero al final me di cuenta de que no podía confiar en la base de nuestra relación. Lo siento, le dije, y lo decía de verdad. No es una decisión fácil, la más difícil que he tomado, admitió. Pero es la correcta. Y hay algo más. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Tuve acceso a una de nuestras cuentas conjuntas donde estaba parte del dinero de la boda. Esto es 10,000 pesos, un reembolso parcial de tu contribución. Ojalá pudiera hacer más. Me quedé atónito ante el gesto. Bruno, no tenías que hacer esto. Sí, debía, insistió. Lo que pasó no estuvo bien. Mis padres me enseñaron que el carácter es lo más importante, y quiero hacer lo que pueda para que esta situación sea un poco menos injusta. Después de que Bruno se fue, me senté con el sobre en las manos, reflexionando sobre los aliados inesperados que esta dolorosa situación había revelado. La gente con integridad se mostraba a través de sus acciones, no solo de sus palabras. La primera semana en Chicago fue un torbellino: instalarse, acostumbrar a los niños a su nuevo hogar temporal y establecer rutinas. El departamento corporativo que Haroldo había arreglado era espacioso y acogedor, con vista a la ciudad que fascinaba a Noé y un pequeño jardín en el balcón que Lily reclamó de inmediato como su lugar de lectura. Mi trabajo con el grupo hotelero Richardson fue desafiante de la mejor manera. Pude usar mi experiencia técnica mientras conocía una nueva industria. Haroldo demostró ser no solo un jefe justo, sino un mentor valioso, compartiendo sabiduría empresarial acumulada durante décadas, pasando de un solo hotel a una cadena internacional. A medida que nos ajustábamos a nuestra nueva vida temporal, noté cambios positivos en los niños. Lejos de la tensión y el drama familiar, parecían más livianos, más juguetones. Las pesadillas ocasionales de Noé disminuyeron, y la tendencia de Lily a complacer a los demás, un patrón preocupante que había notado, empezó a ceder a medida que ganaba confianza en su nuevo entorno. 2 semanas después de nuestra llegada, recibí una llamada de Raquel con noticias de casa.
Natalia les ha estado diciendo a todos que secuestras a los niños para castigarla, informó, con la voz cargada de enojo. Se está haciendo la víctima con quien quiera escuchar. Suspiré, decepcionado pero no sorprendido. ¿Te está causando problemas?, pregunté. No te preocupes por mí, me aseguró Raquel. La mayoría de las personas que conocen toda la historia no le creen su versión. Solo pensé que debías estar al tanto. En lugar de engancharme con las acusaciones de Natalia, me concentré en construir nuestra vida en Chicago. Descubrimos parques favoritos, museos y pizzerías. Los niños empezaron a hacer amigos con otros niños del edificio. Durante nuestra estancia, establecí conexiones con colegas que rápidamente se convirtieron en amigos. Un mes después de llegar, recibí un correo inesperado de Verónica. El asunto era simple: lo siento. El mensaje era breve, pero contenía algo que nunca había recibido de mi madrastra antes: una disculpa genuina. He estado pensando mucho, escribió. Mi comportamiento en la boda de Natalia y en los años previos fue inexcusable. Prioricé las apariencias sobre las personas y lastimé a niños inocentes en el proceso. No espero tu perdón, pero quería que supieras que reconozco el daño que causé. He empezado a ver a un terapeuta para entender por qué actué así y cómo puedo hacerlo mejor. Leí el correo varias veces, buscando los matices manipuladores a los que Verónica me tenía acostumbrado, pero esta vez parecía sorprendentemente sincero. Escribí una respuesta cuidadosa, reconociendo su disculpa sin hacer promesas sobre el futuro. Aprecio tu honestidad, le respondí. Ha sido un tiempo doloroso para todos, especialmente para Lily y Noé. Me alegra que estés buscando ayuda para comprender tus acciones. Sobre el futuro, creo que todos necesitamos tiempo y espacio. Cualquier reconciliación tendrá que ser lenta, con límites claros y respeto por el bienestar emocional de los niños. Durante nuestro segundo mes en Chicago, desarrollé nuevas amistades que se sentían más saludables y auténticas que muchas de mis relaciones anteriores. Diana Richardson me presentó a un grupo de voluntariado que trabajaba con niños en situación de vulnerabilidad, lo que me dio perspectiva sobre los desafíos en mi propia familia. En el programa de voluntariado conocí a Sofía, una enfermera pediátrica cuya calma, sabiduría y amabilidad genuina hacia mis hijos y hacia mí resultaban refrescantes. Lo que empezó como conversaciones casuales durante los eventos de voluntariado evolucionó a cafés y, eventualmente, cenas cuando Raquel visitaba y se quedaba con los niños. Lily y Noé conectaron de inmediato con Sofía, apreciando su forma directa de hablar y la manera en que los trataba con respeto, sin condescendencia. Tenía un don para escuchar sus preocupaciones sin juzgarlos, una cualidad que yo valoraba cada vez más. Cuando se acercaba el fin de nuestra estancia temporal, Haroldo me ofreció extender mi contrato por 3 meses más. El proyecto iba bien y los niños se habían adaptado perfectamente a su vida en Chicago. Después de considerarlo cuidadosamente y hablar con Lily y Noé, decidimos quedarnos durante todo el verano, dándonos más tiempo para sanar y crecer antes de regresar a la dinámica de nuestra casa. La distancia y el tiempo separados me dieron claridad que no esperaba. Me di cuenta de cuánta energía había gastado durante los años tratando de ganar la aprobación de personas incapaces de darla libremente. Esa energía ahora podía enfocarse en construir una vida basada en conexiones genuinas y respeto mutuo. Un año después de la desastrosa boda de Natalia, regresamos a casa con una nueva perspectiva y límites más sólidos. La experiencia dolorosa había llevado, finalmente, a relaciones auténticas y a un entendimiento más profundo de lo que significa realmente la familia. Volver a casa después de casi 6 meses en Chicago se sintió como entrar en una habitación conocida donde todos los muebles habían sido sutilmente reacomodados. Todo parecía igual en la superficie, pero la dinámica subyacente había cambiado significativamente. Me reuní con mi padre en un lugar neutral, un café tranquilo a medio camino entre nuestras casas, para nuestra primera conversación en persona desde nuestra partida. Los meses separados lo habían envejecido visiblemente. Nuevas arrugas surcaban su rostro y su cabello parecía más canoso de lo que recordaba. La casa ha estado demasiado tranquila sin ti y los niños, admitió mi papá después de que intercambiamos un saludo un poco incómodo. Me da gusto verte, papá, le dije sinceramente. ¿Cómo has estado? Durante las siguientes 2 horas, mi padre se abrió más honestamente de lo que lo había hecho en años.
Me contó que se había unido a un grupo de apoyo para hombres con conflictos familiares, sobre la terapia de pareja que él y Verónica habían comenzado, y sobre sus intentos de establecer límites más saludables con Natalia. He permitido que Natalia tenga sentido de derecho toda su vida, reconoció, mirando su taza de café. No le estaba haciendo ningún favor, pero era más fácil que lidiar con sus berrinches y la culpa. Ahora me doy cuenta, le respondí. ¿Y Verónica?, pregunté con cautela. Ha sido difícil, admitió. Ella intenta a su manera. La terapeuta la ha ayudado a reconocer patrones de su propia crianza que estaba repitiendo con Natalia. Pero cambiar a nuestra edad es difícil. Asentí, apreciando su honestidad. ¿Y Natalia? ¿Has tenido contacto con ella? Ella tocó fondo después de que te fuiste, explicó mi papá. Que Bradley te devolviera el dinero fue la gota que derramó el vaso. Estaba diciendo a todos que él le rogaba volver con ella, que la boda solo se había pospuesto. Cuando se dio cuenta de que él te había dado el reembolso, ya no pudo mantener la mentira. Eso debió ser difícil para ella, dije, sintiendo verdadera empatía pese a todo lo que había pasado. Lo fue, aceptó. Pero a veces necesitamos tocar fondo antes de poder empezar a levantarnos. Perdió su trabajo, regresó a vivir a casa un tiempo. No fue bonito. Pero hace como 3 meses algo cambió. Se inscribió a terapia por su cuenta, no porque la presionáramos, sino porque ella quiso. Ha estado trabajando medio tiempo en un refugio de animales. Es la primera vez en su vida que se compromete con algo difícil sin esperar recompensa. Me sorprendió ese cambio. La Natalia que yo conocía siempre tomaba el camino más fácil, esperando que otros le allanaran el camino. Me alegra escuchar eso, dije con cuidado. Le gustaría disculparse contigo y con los niños, aventuró mi papá. Cuando estés listo, sin presiones. Aprecié que reconociera que necesitaríamos tiempo. Lo pensaré. Pero papá, necesito que entiendas algo importante, le dije. Cualquier relación con Natalia de ahora en adelante será bajo mis términos, con límites claros para proteger a mis hijos. Ellos son primero, siempre. Lo entiendo, dijo solemnemente. Y para que sepas, lo respeto. Me tardé demasiado en darme cuenta de que mi primera responsabilidad debería haber sido protegerte a ti, no mantener feliz a Verónica a toda costa. En las semanas siguientes establecimos una nueva rutina. Mi papá vendría una vez por semana, pasando tiempo con Lily y Noé sin que Verónica o Natalia estuvieran presentes. Al principio, las visitas fueron un poco tensas, pero poco a poco se volvieron más cómodas, mientras los niños veían que su abuelo hacía un esfuerzo constante. 3 meses después de nuestro regreso, accedí a un encuentro cuidadosamente controlado con Natalia. Nos vimos en un parque, territorio neutral, donde los niños podían jugar a la vista pero fuera del alcance del oído mientras hablábamos. La Natalia que se acercó aquella tarde soleada tenía poco parecido físico con la novia con derecho que había impedido que mis hijos asistieran a su boda. Se había ido el cabello perfectamente peinado y la ropa de diseñador. En su lugar llevaba una coleta sencilla y ropa casual. Pero la diferencia más notable estaba en su actitud. La agresividad defensiva había dado paso a una presencia más tranquila y reflexiva. Gracias por aceptar verme, comenzó, su voz sin el dramatismo habitual. Sé que tenías toda la razón para negarte. Creo en las segundas oportunidades, respondí simplemente. Pero también creo en las consecuencias y los límites, asintió Natalia, mirando hacia el área de juegos donde Lily empujaba a Noé en un columpio. He estado trabajando con mi terapeuta para entender por qué te he tratado a ti y a tus hijos así. No es una excusa, pero me di cuenta de que mucho de mi comportamiento venía de sentirme reemplazada cuando mi mamá se casó con tu papá. Era muy joven y de repente había una adolescente mejor que yo en todo, que tenía la atención de mi mamá. Nunca quise reemplazarte, Natalia, dije con suavidad. Solo estaba tratando de encontrar mi lugar en una familia mezclada. Ahora lo se reconoció ella. Pero durante años me convencí de que tú eras la enemiga. Era más fácil que enfrentar mis propias inseguridades. Se detuvo un momento, observando a los niños jugar. Lo que hice en la boda fue imperdonable. Entiendo si nunca puedes confiar en mí de verdad. Pero lo siento, de verdad lo siento por el daño que causé. Su disculpa sonó auténtica,
sin la manipulación que había marcado nuestras interacciones durante tanto tiempo. No le ofrecí perdón inmediato, pero sí le agradecí su disposición a asumir responsabilidad. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó finalmente. Respondí con sinceridad: cualquier relación con mis hijos requerirá esfuerzo constante con el tiempo y respeto a mis límites. Han sido lastimados, y no voy a permitir que eso vuelva a suceder. Lo entiendo, dijo en voz baja. Me gustaría intentarlo, si me dejas. Durante el año siguiente, Natalia mostró cambios graduales pero significativos. Comenzó con gestos pequeños y consistentes, regalos apropiados de cumpleaños para los niños, comunicación respetuosa conmigo, interés genuino en sus actividades. Aceptó sin quejarse que sus primeras interacciones con Lily y Noé fueran supervisadas y limitadas. La transformación de Verónica fue menos dramática, pero también significativa. Aunque nunca se convirtió en la abuela cálida y cariñosa que los niños podrían haber deseado, aprendió a mostrar respeto y consideración. Nuestra relación se mantuvo algo formal, pero la hostilidad de fondo desapareció. Durante este periodo de reconstrucción familiar, mi vida personal floreció de maneras inesperadas. Sofía, la enfermera pediatra que conocí en Chicago, aceptó un puesto en un hospital de nuestra ciudad, lo que permitió que nuestra relación continuara y se fortaleciera. Su paciencia con la dinámica familiar complicada y su afecto genuino hacia mis hijos la hicieron una compañera invaluable mientras navegábamos los desafíos de construir una familia mezclada con bases más saludables. Los niños la adoraban, especialmente Lily, que encontró en Sofía un modelo femenino que combinaba fuerza y compasión, ayudando a sanar algunas de las heridas dejadas por la pérdida de su mamá a tan temprana edad. Mi relación profesional con Harold Richardson evolucionó hacia una verdadera amistad y eventualmente una sociedad de negocios. Su mentoría me ayudó a expandir mi empresa de consultoría en seguridad a nuevos mercados, creando una carrera más estable y flexible que me permitió priorizar el tiempo en familia. En cuanto a Bradley, mantuvimos una relación cordial a la distancia. Eventualmente se mudó a Seattle para empezar de nuevo, enviando de vez en cuando actualizaciones breves o tarjetas de vacaciones. Me alegré sinceramente cuando, 2 años después del desastre de la boda, me escribió para contarme que había conocido a alguien nuevo, alguien amable y auténtico que valoraba los lazos familiares. En una cálida tarde de domingo, 3 años después de la boda que nunca sucedió, organicé una carne asada en el patio. Mirando a los reunidos, vi a mi papá riendo con Harold mientras comparaban técnicas de asado, a Sofía organizando un juego de globos de agua con Lily, Noé y algunos niños del vecindario. Rachel y su nuevo esposo estaban en medio de una conversación con amigos de nuestro grupo de voluntariado. Y sí, incluso Natalia, ahora saliendo con un veterinario del refugio de animales y ayudando a servir bebidas con una humildad que todavía me sorprendía a veces. Sentí una profunda gratitud por todo el dolor y los retos que nos habían llevado a este momento. Verónica había decidido no asistir a esta reunión, una decisión que reflejaba su esfuerzo continuo por respetar los límites en lugar de forzar conexiones. Era una de muchas pequeñas señales de que el cambio real era posible, incluso en las dinámicas familiares más difíciles. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y los niños estaban dormidos, Sofía y yo nos sentamos en el columpio del porche, disfrutando del tranquilo final de un día agradable. «Has construido algo muy bonito aquí», observó, entrelazando su mano con la mía. No muchas personas podrían haber transformado tanto dolor en algo sanador. Tuve ayuda, reconocí, pensando en todas las personas que nos habían apoyado en los momentos difíciles: Marcus, Rachel, los Richardson, y finalmente Sofía misma. Aún así, insistió, se necesita valor para poner límites en lugar de solo mantener la paz a toda costa. Sus palabras capturaron la lección más importante que aprendí durante este camino. La verdadera familia no se define por obligación ni por la sangre, sino por respeto, amor y el valor de exigir ambos. A veces, lo más amoroso que podemos hacer por nosotros mismos y por los demás es establecer límites claros que permitan desarrollar relaciones auténticas. El camino hacia la sanación no fue rápido ni fácil. Requirió honestidad dolorosa, esfuerzo constante y la disposición de alejarse cuando era necesario. Pero el resultado fue una vida construida sobre conexiones genuinas en lugar de apariencias, sobre respeto mutuo en lugar de manipulación. Al mirar hacia el futuro, me sentí esperanzado, no a pesar de nuestras luchas, sino gracias a ellas.
Todos habíamos crecido enfrentando verdades difíciles y haciendo el trabajo incómodo del cambio. Mis hijos estaban aprendiendo lecciones valiosas sobre autoestima y relaciones saludables que los acompañarían toda la vida. El engaño del día de la boda, que parecía tan devastador, terminó siendo el catalizador para construir algo mucho más valioso que cualquier celebración cuidadosamente planeada. Una familia definida por autenticidad en lugar de apariencias, y relaciones lo suficientemente fuertes para resistir tanto la celebración como el conflicto. ¿Qué retos familiares has enfrentado que al final llevaron a cambios positivos? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tus seres queridos? Comparte tu experiencia en los comentarios, y no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte otra historia. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, a veces los momentos más difíciles de nuestra vida llevan a las transformaciones más hermosas. Hasta la próxima, cuídense mucho.